Hoy os voy a hablar del trastorno esquizotípico de la personalidad y cómo lo ha visto el cine. El trastorno esquizotípico de la personalidad puede aparecer aproximadamente en el 3% de la población. Es más frecuente en varones. Las personas que lo padecen parecen extrañas, parecen excéntricas y tienen creencias mágicas. Estas creencias no hay que confundirlas con las creencias religiosas, creencias culturales o ciertas líneas de pensamiento. Suelen tener una particular forma de vestir, de peinar, de adornarse, de verse, de hablar. O sea, tienen distorsiones lingüísticas, distorsiones cognitivas que los hacen pensar en cosas mágicas. Tienen muchos pensamientos fantasiosos y suelen soñar despiertos. Las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad para mí son entrañables, aunque sufren mucho. Siempre, por tanto, tienen un patrón de comportamiento excéntrico. Tienen una dificultad para relacionarse con los demás, tienen pocas habilidades sociales y se sienten mal en las relaciones con otras personas, en general. ¿Qué manifestaciones clínicas presentaría una persona con trastorno esquizotípico de la personalidad? Pues bien, tendría excentricidades cognitivas, lingüísticas, perceptivas y conductuales. Eso es lo que en los trastornos de personalidad llamamos distorsión cognitiva de la realidad. Ellos van a reaccionar de una forma totalmente diferente y de una forma inconsciente ante hechos que se le presentan. Las manifestaciones clínicas, creencias y pensamientos mágicos. Creen en las personas clarividentes y creen mucho en las supersticiones. El gato negro, la escalera, que uno no pasa por debajo, un cristal roto, 7 años de mala suerte. Todo ese tipo de cosas que son pensamientos normales en las personas sin este trastorno de personalidad, ellos lo llevan al extremo porque se sienten muy afectados cuando algo de esto les pasa. Piensan y creen en la telepatía, piensan que las personas pueden leer la mente de los demás o que otros nos pueden leer la mente. Y tienen un sexto sentido. Precisamente en este momento traigo la película El sexto sentido, con dirección y guión de Night Shyamalan. Él es un director y guionista de origen hindú, de origen indio, afincado en Estados Unidos, y esta película la realizó, la dirigió, la preparó y salió en 1999, siendo un éxito mundial, con una recaudación de $672 millones. Haley Joel Osment, justo con este papel, este actor se dio a conocer en todo el mundo, un niño de 8 años que hizo una interpretación magistral del personaje que tenía que representar. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Dead people like in graves, in coffins? Walking around like regular people. Él tuvo una nominación a los Oscars por la interpretación tan espectacular que hizo. Se rodó en Filadelfia y si os fijáis y sois observadores veréis que el color rojo tiene un importante papel en esta película también. Aparte del sexto sentido, también ellos creen en fenómenos paranormales. Por tanto, las creencias que tienen, para resumir, serían clarividencias y supersticiones, telepatía, sexto sentido y fenómenos paranormales. En fenómenos paranormales voy a hablar de la película Los Otros de Alejandro Amenábar, un director nacido en Chile y con nacionalidad doble chilena y española. Este director, Alejandro Amenábar, aparte hizo el guión y aparte hizo la música de la película Los Otros, The Others, como en inglés. Él había hecho varias películas, una de ellas era Abre los ojos, y Tom Cruise vio la película, le gustó mucho el guión y quiso que Alejandro Amenábar le dirigiera esa misma película llamada Vanilla Sky, hecha en Estados Unidos, cosa que él no aceptó, pero sí
aceptó la producción de esta película, en la cual Tom Cruise, uno de los productores de la película Los Otros. Esta cuenta la historia de, después de la Segunda Guerra Mundial, una esposa de un capitán del ejército queda viuda con sus 2 hijos y se tiene que mudar a la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, para criar a sus hijos que tenían una extraña enfermedad. Pues bien, la película donde Nicole Kidman también hace un papel similar a los que hacía Las rubias que de Alfred Hitchcock, rememora un poquito a ello. El guión escrito por él, Alejandro Amenábar, uno de los mejores cineastas españoles. Con esta película se recaudaron 209 millones de dólares. Es una película en la cual los fenómenos paranormales aparecen y cuenta la historia de esta familia. No voy a desvelaros más porque quiero que la veáis para que descubráis el giro de guión también que da Alejandro Amenábar. Otra de las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes son ideas de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Tienen tendencia a atribuir un significado especial a cualquier cosa casual. Por ejemplo, si van por la calle y ven un número de un portal que les ha llamado la atención, compran la lotería con ese número porque creen que les va a tocar, y esa idea de referencia se les mete en la cabeza y hasta que no lo consiguen no paran. También entre las manifestaciones clínicas tienen ansiedad social. No tanto porque sean personas con ansiedad general o algo, sino porque ellos, de alguna forma, corresponde más esta ansiedad a la desconfianza del entorno donde ellos se mueven. También tiene como cuarta manifestación clínica una apatía social, porque ellos no quieren mezclarse mucho con la gente, hasta cierto punto recelan de los demás, porque en el fondo ellos piensan que sus pensamientos no son totalmente normales. Es verdad que, como os dije, el trastorno de personalidad, la persona actúa de manera inconsciente y hacia un hecho cualquiera y no puede evitarlo, pero sin embargo se dan cuenta de ellos. Hay una película que también habla de fenómenos paranormales, del más allá, que se llama Ghost, Más allá del amor. Esta película, en la que Patrick Swayze y Demi Moore que son los protagonistas, él en un atraco fallece y él no quiere abandonar la tierra hasta que hable con su esposa y le diga que está en peligro. ¿Cómo hace esto? Pues a través de un medium que es Whoopi Goldberg, que por cierto, por esta película ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto y que es la que le da la salsa y la pimienta a esta película, haciendo un papel entrañable en el film. Whoopi Goldberg era una medium y por tanto él la utiliza mientras su tránsito al otro mundo en la muerte para comunicarse con ella. Habla precisamente de los fenómenos paranormales, el más allá, etcétera, etcétera. Por eso la ha traído a relucir. Ghost es una película de 1990 con dirección de Jerry Zucker y una recaudación de cerca de 506 millones de dólares. La cuarta película que quiero traer aquí sería La vida de Pi. Ang Lee, un director de origen taiwanés, Ang Lee finalmente dirige La vida de Pi, hace la dirección de esta producción americana que es espectacular en los colores, es espectacular en el etalonaje de la película y en los bellos y etéreos paisajes nocturnos que trae a la realidad. La película empieza con un naufragio de una familia que tenía un zoológico y emigra a Canadá, y en ese trayecto el barco zozobra y viene toda la historia de la película en ese tiempo en el que pasa este chico en el mar sobreviviendo, y cuando relata lo que le pasó, de alguna forma logra contar una historia para suavizar el gran trauma que sufrió en aquel hundimiento del barco. Con 609 millones de recaudación, una de las películas que tampoco os podéis perder. El trastorno esquizotípico de la personalidad podría estar entre la enfermedad de la esquizofrenia, el trastorno esquizoide de la personalidad, siendo la esquizofrenia más grave, y el trastorno esquizoide lo más leve, y en medio, como si fuera un triángulo, pero en continuidad, estaría el trastorno esquizotípico de la personalidad, que se diferencia de la enfermedad de la esquizofrenia en 3 puntos principales. Comparten rasgos genéticos, pero
se diferencian en que en el trastorno esquizotípico de la personalidad no hay alucinaciones, no hay delirio y no hay psicosis. Sin embargo, en la esquizofrenia se presentan estos tres síntomas tan graves que hacen que la persona que la padezca esté totalmente desconectada de la realidad. No quiero despedirme hoy sin traer la película por excelencia para mí, maravillosa, tierna. En español se llama El Gran Pez, Big Fish en inglés. Es una película dirigida por Tim Burton. Como siempre, su esposa sale en ella. Y esta película, con un guión de John August, basada en la novela de Daniel Wallace, fue rodada en Alabama y cuenta la historia de un padre y un hijo. Ewan McGregor es el hijo, Albert Finney es el padre, Edward Bloom Jr. y Edward Bloom padre. Y el padre le ha contado al hijo durante toda su vida un montón de historias que el hijo siempre ha interpretado como que podía incluso tener otra segunda vida con otra familia, y él tenía un recelo grande de su padre por todas las historias que le contaba. El padre lo que hacía era distorsionar todas las historias para hacerlas más bonitas, para hacerlas más entrañables y para hacerlas más digeridas por la familia. Él hablaba de un amigo suyo que era un gigante y en realidad al final se descubre todo cuando él está ya en su lecho de muerte y el hijo viene y entiende un poco la historia del padre que quiso endulzar con estas historias maravillosas, tiernas y entrañables la vida de su hijo. Esta película, El Gran Pez en español o Big Fish en inglés, no podéis perderla por ningún motivo. Me voy a despedir, hasta la próxima. Belita, hasta luego. Y la próxima hablaré del trastorno psicopático, psicótico, psicópata de la personalidad. Y sin más, me despido hasta la próxima semana. Si os ha gustado, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.